Alejandro, buenos días, Fernando te saluda. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás vos? Y saludo a toda la audiencia. Gracias a vos por estar hoy en nuestros micrófonos. Te pregunto primero cómo están viviendo la situación o qué está pasando con esta pandemia ahí en la región. La verdad que no tenemos mucha referencia de Sunchales, tal vez vi algo de algún foco en Rafaela, 30 kilómetros, pero no sé particularmente en Sunchales. Correcto, estás bien informado. La provincia de Santa Fe, sobre todo en las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe y con algún foco muy puntual en Rafaela, está bastante comprometido, pero en la ciudad de Sunchales no hay ningún caso, ni siquiera sospechoso, y se ha venido trabajando desde hace semanas y hasta tal vez meses en prevenirlo con medidas de diferente tipo que han dado realmente un éxito impresionante, pues no hemos tenido ni un solo caso. Entiendo que rápidamente adoptaron la modalidad de teletrabajo con la enorme cantidad de personal que tienen, y creo que más de una compañía me comenta que se está sorprendiendo del nivel en que se puede elaborar prácticamente normalmente en este contexto, ¿no? Con la gente trabajando desde la casa. Correcto, sí, nosotros ya teníamos por las áreas de gestión de riesgos protocolos para diferentes contingencias que pudieran ocurrir. Una de ellas era una situación así, que obviamente uno la tenía en la cabeza solamente en la teoría, jamás pensábamos que íbamos a tener que llevarla a la práctica, pero eso nos ayudó a reaccionar rápido y, bueno, protegiendo, por supuesto, a nuestra gente, a nuestros empleados, productores y asociados, y abordando las decisiones de ir hacia el teletrabajo, primero con toda la gente en situación vulnerable, sea por una cuestión de edad o de comorbilidades, enfermedades previas, o porque convivieran con alguien con alguna de estas situaciones, y bueno, y ya después cuando la cosa se complicó más, en un 100% en modalidad de teletrabajo. Desde nuestro lado, trabajando muy bien, nos preocupan los productores, digamos, que son, a ver, las tareas fundamentales primero fueron la cobranza, cómo hacer para llevar los cheques a las entidades financieras, bueno, todo lo que conocemos, luego cómo hacer para que nuestros productores puedan hacer su trabajo y dar soporte a sus propios clientes, y el resto de las funciones más de suscripción, de pago de siniestros y demás, la verdad que desde el primer día funcionaron perfectamente desde el punto de vista de teletrabajo, ¿no? Es decir, el desafío tenía más que ver con la relación con el afuera que con lo que son las actividades propias de la empresa. Alejandro, como responsable del grupo asegurador más importante a nivel nacional, con empresas que tienen muy fuertes, no solo en seguros, digo también en ART, el emprendimiento de retiro, en salud, es decir, ese panorama 360 que siempre ha difundido la compañía. ¿Cómo ves hoy el momento económico y después llevado a lo que es particularmente nuestro sector de seguros? Bueno, el momento económico es negro, lamentablemente, ¿no? Ya lo era antes del coronavirus, con una situación de un déficit fiscal importante, una inflación que se resistía a la baja y un desempleo alto y un nivel de pobreza que, bueno, todos conocemos. Bueno, después del coronavirus obviamente todo esto se agrava. Desde el punto de vista del control epidemiológico y las medidas sanitarias, yo creo que se actuó bien y se actuó a tiempo para evitar pérdida de vidas, que sabemos que una vida no tiene valor económico, con lo cual es falsa esta dicotomía entre vida y economía. Obviamente una cosa, o sea, si va atada de la otra, y también se requiere poder darle el sustento a los seres queridos para poder tener salud. Entonces, esa dicotomía yo creo que es totalmente falsa, pero desde el punto de vista sanitario se actuó correctamente. Yo creo que tal vez ahora se está siendo demasiado temeroso a la hora de ir flexibilizando, porque es como que hay un enamoramiento, digamos, de la cuarentena, y yo hablaba justo hoy a la mañana con un ex gobernador de una de las provincias que ahora entraron en una flexibilización mayor, y me decía, nosotros hace semanas, meses que no tenemos ningún caso, y recién ahora están flexibilizando la obra privada que le da trabajo a muchísima gente, ¿no? Entonces,
La clave ahora, yo creo, el desafío es poder transitar la relajación tomando todas las medidas adecuadas de protección y por supuesto con la gente más vulnerable en sus casas, digamos, para protegerlos, pero la gente más joven que no corre demasiado riesgo y tomando las medidas de protección adecuadas tiene que ponerse a poner en marcha nuevamente el círculo de la economía, ¿no? Respecto me preguntaba por la industria aseguradora, bueno, también hay que discriminar antes y después de la pandemia. Hablo desde el punto de vista de la industria, ¿no? Del grupo Sancor Seguros estamos realmente muy fuertes más que nunca y aparte como temíamos, obviamente la pandemia nadie la había previsto, pero sí todos los problemas de liquidez vinculados a la reestructuración de la deuda temíamos que pudiera pasar, entonces en lugar de engolosinarnos con tasas de rendimiento que eran astronómicas, priorizamos la liquidez y eso hoy nos permite estar en una situación realmente muy buena en términos de solvencia y de liquidez. Pero el mercado en su conjunto, antes de la pandemia, estábamos hablando de rubros como riesgos del trabajo, con siniestralidades del 140%, en automotores no paraba de aumentar la siniestralidad y vos tenés pasivos que están valuados, reitero, no en el caso nuestro, pero a nivel de mercado por debajo de los valores reales, porque por ahí se asumen índices de actualización que son lógicos, pero que no son los que los jueces tienen en cuenta a la hora de fallar, y por el otro lado activos que están valuados muy por encima del valor de mercado. Entonces, si uno evalúa correctamente los activos y pasivos, te da que la mitad del mercado asegurador tiene patrimonios negativos. Entonces, la situación ya era mala antes de la pandemia. Después de la pandemia, obviamente, se agrega un problema de liquidez, ¿no? Donde, dependiendo el rubro, en riesgos del trabajo, todavía es muy pronto para decirlo con precisión, pero estimamos que va a estar un 30% de caída respecto en abril respecto de marzo. En automotores o en patrimoniales menos que eso, es decir, la caída fue menor que en riesgos del trabajo, pero en mayo, si la cosa sigue así, se va a profundizar y obviamente eso va a generar un flujo de caja negativo, es decir, más allá de la caída también en la frecuencia sinestral, sobre todo en automotores, porque en riesgos del trabajo con la cobertura del COVID, más allá de que haya un fondo del Estado que sabemos que tarda en pagar y no alcanza, hay que ver cómo termina la cosa. Del lado de automotores sí hay una caída en la frecuencia, porque la gente usa menos el auto, también, bueno, hay otras posturas que se han adoptado que hay que ver qué pesa más, si la caída en los siniestros o la caída en los ingresos. Pero bueno, básicamente, sin duda vamos hacia meses con flujo de caja negativo, donde la plata que entra va a ser menos que la que sale, y eso se tiene que sostener con la liquidez. Las empresas que no han previsto esa situación tienen que salir a vender títulos que tienen valuados a 100 cuando valen 30 y que además no tienen mercado secundario para poder ser realizados y van a tener problemas importantes. Como Alejandro, lo vamos a tener, ¿no? Sí, sabemos que como directivo de ADIRA firmaste junto a todas las cámaras algún pedido a la superintendencia para contemplar esta situación, y esto era incluso anterior a la situación de pandemia. Entendemos que la simple postergación de la presentación de los últimos estados contables no alcanza, digamos, a dar un soporte a esta situación de mercado. Sí, correcto. A ver, la postergación en la presentación del balance tuvo más que ver con cuestiones operativas, auditores y demás, ¿no? Yo creo que es al revés, incluso la superintendencia debería tener una mayor frecuencia de información en estas épocas turbulentas para poder tomar las medidas prudenciales que correspondan para salvaguardar la estabilidad y la solvencia del mercado asegurador en su conjunto, eso más allá de la publicación o no publicación de la misma. Yo creo lo que tiene que hacer la superintendencia es garantizar una fuente de liquidez como tienen los bancos, y se está buscando que otras empresas la tengan, para estas situaciones que mencionábamos antes. Cuando entra menos plata de la que sale, si la aseguradora tiene que salir a
a liquidar activos, un problema de liquidez se transforma en un problema de solvencia, que en muchos casos existía de antes, y eso es lo que tiene que hacer la superintendencia en conjunto con el Ministerio de Economía, buscar fuentes de liquidez, de emergencia, para determinadas empresas. Pues yo digo, siempre hay que separar la paja del trigo. Hay empresas que, como decía antes, asumieron riesgos que no debían asumir o tuvieron conductas de estilo de dumping, donde se generan ofrecimientos de productos o de precios que son insostenibles y buscan pagar siniestros de ayer con prima de hoy. Y bueno, y esas son las empresas que en cualquier lugar del mundo la autoridad regulatoria le dice a los accionistas, si ustedes van a actuar de una forma tal que van a perder tanta plata, traigan la plata a los accionistas antes y no hagan esto de pagar siniestros de ayer con prima de hoy. Esas empresas claramente no es bueno que sigan operando porque le hacen un daño grande a todo el mercado en su conjunto. Pero cuando se trata de un problema sistémico donde toda una industria está en riesgo, como en el caso de riesgo del trabajo, para dar un ejemplo, claramente ahí sí la superintendencia tiene que actuar en salvaguarda de las empresas que en épocas normales no tienen por qué pagar las consecuencias de una situación de emergencia, ¿no? Alejandro, ahora sí contanos un poco cuáles han sido las principales medidas que han tomado fundamentalmente en apoyo a la red de productores, donde fundamentalmente les ofrecían todo el apoyo. Vi por ahí algún mensaje de no hacer nada sin consultarlo previamente. Sé que también estuviste generando varias videoconferencias para la red de ventas. Totalmente, hay mucho para decir respecto a eso, pero para nosotros los productores son, digamos, la columna vertebral del grupo, ¿no? De la empresa. No estamos hablando de un recurso humano, sino que son parte integral de nuestra familia, y en ese sentido yo siempre fui muy crítico de cualquier decisión que fuera tomada de manera compulsiva, metiéndose en la cartera que no es de uno, que es de uno compartida. Es decir, yo tengo claro que nuestros clientes son los productores y los clientes de los productores son los asegurados, que por supuesto en última instancia también son nuestros, pero tomar una decisión que afecte la cartera, el bolsillo y el esquema de trabajo del productor asesor, y no hacerlo de manera coordinada, me parece un error garrafal. Son ellos los que saben quién trabaja en actividades esenciales y quién no, quién puede pagar y quién no, quién usa el auto y quién no, y por supuesto que nos pusimos a disposición para atender cada caso en forma particular. De hecho, prorrogamos vencimientos, evitamos correr procesos de anulaciones, pusimos a disposición, reitero, no en forma masiva, pero sí en conversación productor por productor respecto de posibles reducciones de cobertura o suspensiones, descuentos, caso a caso, pero de ninguna manera de manera masiva, que aparte, en muchos casos, empresas que lo han hecho de forma masiva, después cuando uno lee la letra chica o ve cómo está compuesta su cartera, terminan siendo supuestos beneficios que no son tales. Eso desde el punto de vista de la cartera en sí misma. Después hicimos un montón de cosas, ¿no? Desde financiar más que comprar, porque la compra está monopolizada por el Ministerio de Salud de la Nación, de 16 respiradores. Estamos fabricando en el Centro de Innovación y Tecnología nuestra ventiladores, que son respiradores más rudimentarios, pero que ante la emergencia pueden servir. Hoy están en proceso de autorización ante la ANMAT. Estamos en RadBio, una empresa que se incubó en el CITES, fabricando o desarrollando test para detección de fibrosis pulmonar, que es una derivación frecuente del coronavirus. Desde el Grupo Sancor Seguros hemos hecho donaciones, desde los empleados del Grupo Sancor Seguros también. Extendimos la cobertura de telemedicina del consultorio virtual, que hace muchísimo la teníamos, la llevamos primero a todos los productores y empleados y después directamente a todos los asegurados de casi todos los productos. Hemos, después en lo que tiene que ver con productos específicos en vida individual, extendimos la cobertura para cubrir el coronavirus y estamos dando la posibilidad de rescates parciales en los productos de vida con capitalización sin aplicar ninguna quita por rescate.
A ver, hay muchísimas cosas que, incluso ahora con un programa de voluntariado por el cual tratamos de ayudar a los ex empleados del Grupo Sancor Seguros, que obviamente están en la situación más vulnerable, a través de asistencia telefónica, donde los propios empleados en actividad que se capacitaron para eso mantienen comunicaciones periódicas para quien lo desee y le da algún tipo de asistencia, no solamente desde lo que puede ser ir a hacerle alguna compra, sino desde el punto de vista del apoyo psicológico, mucha gente que vive sola, que tengan con quien hablar, y bueno, somos una gran familia y tratamos de ayudarnos entre todos, ¿no? Alejandro, casi de cierre, tengo muchísimos colegas que nos están escribiendo de todo el país, es una de las características de este programa. Uno de los que me pide muy especialmente que te mande un saludo es el amigo Santiago Pipi Aguirre, ahí desde las termas de Río Hondo, y muchos nos comentan lo que fue, nosotros también lo vivimos, pero lo que fue esta semana con todo este tema de fake news, mucha profusión de proyectos legislativos que proponen bonificaciones compulsivas hablando de rentabilidad extraordinaria de las compañías. Claramente eso, hay mucho desconocimiento, ¿no? Totalmente. Bueno, primero saludo fuerte a Santiago, y respecto de lo que comentabas, es algo realmente fruto de la imaginación de gente que probablemente nunca haya pagado una quincena, ¿no? Porque vos fíjate que esto pasa en el mundo. Yo tuve reuniones de board de la Asociación de Ginebra con CEOs de las aseguradoras más grandes del mundo hace una semana, y si bien hay una presión social que de hecho tiene correlato en las acciones que se están tomando, en ningún lugar del mundo nadie se le ocurrió sacar una norma obligando a modificar un contrato de manera obligatoria, ¿no? Claramente es no entender cómo funciona el sistema, básicamente, porque lo importante es favorecer la competencia, y hay pocos mercados tan competitivos como el de seguros en Argentina, y en particular en la rama automotores, donde vos tenés, bueno, a nivel global 170 empresas, no me acuerdo cuántas, pero serán más de 100 que hacen automotores, y donde la guerra comercial es permanente. Entonces, como está ocurriendo ya, cuando vos tenés una persona que no está usando el auto, por los mecanismos específicos que mencionaba antes, se le termina generando una reducción, pero el mercado hace que llegue a quien realmente tiene que llegar. Si vos lo haces de manera compulsiva y global, primero no estás separando el que lo debe tener con el que no lo debe tener, estás quebrando un contrato cuando funciona en favor de una de las partes. Pero, por ejemplo, cuando la Corte Suprema estableció que había que pagar en riesgos del trabajo, un montón de cosas que la ley decía que no había que pagar, no es que había una ley para decir aumentemos las primas de todos los que pagaron antes para cubrir esa situación, digamos, ¿no? Entonces, claramente, no tiene ninguna lógica. Lo que hay que dejar es que las fuerzas del mercado trabajen para que la propia competencia haga que quien tenga que pagar menos pague menos, pero no lo puedes hacer de manera compulsiva y global, porque lo único que haces es agravar una situación que ya era crítica en el mercado, como mencionábamos antes. No estamos hablando de un mercado de seguros al que le sobran los capitales, sino todo lo contrario, un mercado de seguros que está en una profunda crisis, donde muchas empresas van a quedar en el camino, algunas que era lógico que lo fueran porque tenían conductas poco sustentables desde el punto de vista técnico, y otras que lamentablemente, si bien han hecho y deberían poder seguir trabajando, pues son empresas técnicas y que hacen las cosas bien, van a tener dificultades para pasar una situación donde hay un cuello de liquidez importantísimo, y es a esas empresas a las que tenemos que tratar de ayudar. Ahora, con este tipo de leyes, lo único que harían es que muchas más empresas tengan problemas, ¿no? Muy bien, redondito. Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, una vez más, muchísimas gracias por haber estado hoy brindándonos estos minutos para nuestro programa, y te deseamos un muy buen fin de semana. Igual para vos, Fernando, muchas gracias por la comunicación y un fuerte abrazo a toda la audiencia. Gracias.